Bueno, soy Amparo Lasén, soy socióloga ordinaria, bueno, soy profesora de Sociología de la Complutense y también miembro de un equipo de investigación y de más cosas que se llama Sociología Ordinaria, ¿no? Entonces, un poco lo que nos interesa tiene que ver justamente con estos términos, ¿no? Con el estudio de la vida cotidiana, de las interacciones, de lo que consideramos ordinario, tanto en lo cotidiano como lo banal, como lo que puede ser considerado superficial, que no le damos demasiada importancia, como también las cosas que, bueno, pues que podemos ver como más, o que son estigmatizadas, que a veces también como más vulgares, ¿no? O comunes, bueno, todo lo que nos suscita el término ordinario, ¿no? Dentro de esas prácticas cotidianas y desde que empecé a estudiar hace tiempo ya más sentada en los ambientes juveniles, sí que me he interesado a la escucha musical, a la práctica musical, en mi caso sobre todo con música electrónica, y a los espacios que podemos llamar de ocio o más allá de baile, y a la práctica del baile, ¿no? Entonces, desde trabajo sobre, como digo, sobre la música electrónica, las raves, ¿no? Un poco lo que ocurre en estos espacios que se crean más o menos temporalmente o de manera efímera, como todos esos actores humanos y no humanos, tecnologías químicas o mecánicas o digitales, ¿no? Contribuyen al baile. Y luego también me interesa el baile como práctica, y también a nosotros nos interesa un poco el baile como metáfora, ¿no? Solemos utilizar mucho este término de coreografía, ¿no? Hablamos de coreografías de género, ¿no? Lo tomamos de alguien como Goffman, o también de una investigadora que a su vez es coreógrafa, que se llama Susan Leigh Foster, ¿no? Y para subrayar el aspecto relacional, ¿no? Como en una coreografía de las relaciones de género, y subrayar también que como en una coreografía también hay un script, ¿no? También hay una partitura, pero que luego nosotros la interpretamos y la bailamos a nuestra manera. Y luego también para señalar, como en todo baile puede haber roce, ¿no? En un baile, si yo no hago los pasos que el otro espera, pues hay un empujón, hay un roce, ¿no? Y lo mismo ocurre también cuando, por ejemplo, ¿no? Actuamos y representamos, performateamos nuestras relaciones de género. ¿Cómo pensar la potencialidad política del cuerpo danzante en el espacio urbano, ¿no? Y entonces eso, para empezar esta idea y entender también de esa manera amplia lo político, ¿no? Los cuerpos de los que bailan juntos, qué publicidad movilizan, cómo se hacen públicos ellos, sus contenidos, cómo contribuyen a generar lo público, cómo se insertan también o cómo articulan relaciones de poder, a quién se incluye, quién se excluye, ¿no? En estas situaciones. Y aquí partimos un poco de la idea de coreomanía, ¿no? Que era este término que venía un poco del siglo XIV, ¿no? De gente que baila en la ciudad y que se contagia, ¿no? También esta idea del contagio como una práctica comunicativa, afectiva, que no es muy racional, y claro, cuando llamamos a algún contagio también con su parte de estigmatización, ¿no? Entonces, a través de diversos ejemplos a lo largo de la historia, estábamos analizando esta lectura política o práctica también política del baile, sobre todo también de esos, tanto los bailes inesperados como estos que ocurrían en Estrasburgo en el siglo en el siglo XV, pero que nos podían recordar también a otras situaciones de bailes clandestinos o raves, ¿no? en épocas posteriores, o el de situaciones como las que nos presentó Yoya Durán, ¿no? de las cupletistas, ¿no? Las cabareteras, que eran llamadas psicalípticas y que también se las enmarcaba con una especie de halo de atracción y peligro, ¿no? Y cómo estas mujeres también movilizaban sentidos y visibilizaban también prácticas y deseos, y también tenía que ver cómo pueden ser excluidas, pero cómo ellas también se incluían, ¿no? O abrían ese espacio, ¿no? Y entonces me gustó mucho seguir ese hilo de lo político desde estos aspectos que parecen menos evidentes, ¿no? También Julia Morandeira, ¿no? Habló de este ciclo que hicieron en su museo del Centro de Arte 2 de Mayo, el K2M, siempre se olvida K2M, cómo pronunciar el anagrama. K2M, ¿no? Como en un ciclo que hicieron, ¿no? Sobre la noche, y la noche justamente como espacio de potencialidad política fuerte para hablar de cuestiones de género, de raza, de clase, de cómo imaginar y vivir la ciudad de manera distinta, ¿no? Entonces, desde estos puntos de politización, de aquello que no vemos de primeras como político, ¿no? A verlo luego también con Marcelo Espósito en su lectura de los movimientos sociales de los 80 y los 90, con esa reivindicación del baile, de la música, de los aspectos performativos, ¿no? Como una manera no solamente de ocupar el espacio público y llamar la atención y de hacer públicas ciertas cuestiones que podían ser el SIDA o la situación de las minorías o cómo es que estamos haciendo con la ciudad, hasta también como una manera de reivindicar la propia
¿cómo decirlo? O sea, la propia politicidad de sujetos que no han sido considerados como sujetos políticos, ¿no? Y que lo pueden hacer a partir de esa puesta en escena más carnavalesca, ¿no? A mí me gusta, por ejemplo, cuando estaba contando esto, estaba pensando, por ejemplo, en algo que también dijo Yoya, cómo utilizamos a veces el término histérico, ¿no? Como lo que se sale, la histeria como una manera de no solamente definir a una enfermedad que era considerada como femenino, sino como un adjetivo que se hace a aquellos que protestan sin respetar las normas de cómo se debe protestar, ¿no? Entonces, histéricas fueron las sufragistas, histéricos fueron llamados los activistas de ACT UP, ¿no? Histéricos son a veces llamados hoy en día personas que chillan y que gritan y que no asumen ese molde. Entonces también da esta idea de lo que excede un poco ¿no? como el movimientos corporales habituales, ¿no? También entender ese exceso como una manera también de reivindicar no solo ciertos mensajes o contenidos, sino también formas de hacer y de estar, en este caso, en la ciudad.